Vamos a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a nuestra sesión de CIPA número 2 de Pensamiento Lógico Matemático. En esta ocasión, entonces, vamos a tratar la parte de la ley de inferencia, que pienso yo que es la parte que más les ha costado trabajo un poquito en esta parte de nuestro curso. Entonces, primero quería recordarles que esta es la tabla que tenemos como guía para desarrollar nuestros ejercicios. Esta es la tabla con las leyes de inferencia. Quisiera detenerme aquí un poquito para explicar ciertas cositas acá que de pronto se quedan en el tintero. Estas son las principales, perdón, voy a dar ingreso acá. Estas son las principales leyes que hay. Ay, Dios mío. A ver. Estas son las principales leyes que hay, pero pues hay otras, eh, además de estas que también son utilizadas. Sin embargo, pues digamos que este es un resumen de las más importantes. Entonces, la primera ley es la ley que se llama el modus ponendo ponens. Yo sé que esto tiene unos nombres raros porque eso viene de la parte de Grecia y entonces es por esa cuestión. Aquí quiero hacer aclaración en una cosa. En el modus ponendo ponens y en todas estas leyes que hay acá, esta primera parte que está aquí arriba se llama premisa número 1 y la que está aquí abajo es la premisa número 2. Por ejemplo, aquí en el silogismo hipotético, esta es la premisa número 1, esta es la premisa número 2 y debajo de la rayita queda la conclusión. Quiero hacer esta salvedad porque creo que en algunos ejercicios que me han enviado y algunas preguntas no tienen la claridad de cuál es la conclusión, cuáles son las premisas para establecerlas acá o identificarlas dentro de nuestras leyes de inferencia. Entonces quería hacer esa claridad. Otra claridad es que, por ejemplo, aquí en el modus ponendo ponens, en la premisa número 1 que es P entonces Q, P es el antecedente y Q es el consecuente. Y así funciona para todas. En el silogismo hipotético, en la premisa número 1, P es el antecedente, Q es el consecuente. En la premisa número 2, Q es el antecedente y R es el consecuente. Y de esa forma identificamos los elementos para poder, digamos que manejar bien la tablita. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, si ustedes recuerdan en la guía para el ejercicio número 2, nos dan una figura y nos dicen identifique las leyes, eh, proponga las proposiciones, no son preposiciones, son proposiciones, proposiciones simples en un contexto académico, ¿sí? Y bueno, termine de desarrollar el ejercicio. Entonces, en este caso, nos dan aquí en la parte izquierda de la diapositiva esta figura que, digamos, es una expresión simbólica y nos piden establecer o identificar a qué ley pertenece, ¿sí? Y hacer el cambio de este lenguaje simbólico al natural cuando nosotros creemos nuestras proposiciones simples. O sea, darle valor a S, a T, en este caso. Entonces, vamos a mirar una cosa. Lo que estábamos mirando en la tablita anterior. En este caso, esta estructura está compuesta por premisa número 1, que es S entonces T, premisa número 2, que es S solita, y la conclusión es T. En ese caso, entonces, ¿yo qué hago? Me voy aquí a la tablita que está en la parte derecha de la diapositiva, y voy a buscar cuál es la que se asemeja a esa. Entonces, fíjense una cosa, que S en la premisa número 1 es el antecedente y T es el consecuente. Y en la premisa número 2, S,
sea, la premisa número 2, que es ese, es el antecedente de la premisa número 1. Si yo me voy aquí a la tablita, encuentro aquí que es la modus ponendo ponen, ¿se dan cuenta? P, hay un condicional Q, que es la premisa número 1, y la premisa número 2 es el antecedente de la premisa número 1. ¿Ok? ¿Cuál es la solución o cuál es la conclusión cuando se da esa figura y aplico yo la ley? Me dice que la solución o la conclusión es Q, es decir, el consecuente de la premisa número 1, y si eso lo buscamos acá, lo transmitimos a nuestra expresión que nos dieron, pues la conclusión, como nos dice, es el consecuente de premisa número 1, que es ese entonces T, o sea, mi conclusión es T solita. ¿Listo? De esa forma, entonces, es que ustedes identifican los elementos de la expresión que les dan en los ejercicios y las relacionan con las fórmulas o las leyes, las figuras de las leyes en la tablita de apoyo o de base. Entonces, bueno, ya tenemos la primera parte del ejercicio, que era identificar qué ley, modus ponendo pones. Entonces nos dicen, defina las proposiciones simples. Entonces nosotros teníamos en nuestra figura S, entonces T, y entonces tenemos dos proposiciones simples, S y T. Entonces, S la definí como estudio con dedicación y T, apruebo el semestre. Entonces, ¿cómo me queda mi premisa número 1 al reemplazar esto dentro de mi expresión simbólica? Estudio con dedicación, que es S, entonces el condicional de la premisa 1, apruebo el semestre, que es T. La premisa número 2, según la figura o la expresión que me dan, es S, ¿cierto? Entonces, P2 es estudio con dedicación. ¿Para llegar a cuál conclusión? Apruebo el semestre, que es T, es decir, el consecuente de la premisa número 1. ¿Listo? De esa forma, entonces, ya queda el ejercicio. ¿Ok? Tenemos este otro ejemplo. Nos dice que nos dan esa parte simbólica o esa expresión simbólica o formal. Debemos hacer lo mismo que el ejercicio anterior, identificar a qué ley es la que pertenece y establecer los elementos de esa expresión, es decir, las proposiciones simples. Entonces, en ese caso, fíjense una cosa. La estructura de la ley simbólica que me dan inicialmente consta de dos proposiciones simples, o dos premisas en este caso, simples, que van a ser P y Q. ¿Listo? Recuerden que la P es la premisa número 1, Q la premisa número 2. Y en la conclusión, que es lo que está debajo de la rayita, me dice que esas dos proposiciones, dos premisas, las voy a unir mediante una conjunción. Entonces, quiere decir que parto de dos premisas simples y las uno mediante una conjunción. Si yo me voy para aquí, para la tabla de base o de la tabla, nuestra tabla de apoyo, voy a encontrar que aquí encuentro esa figura, aquí me dice la manito. Esa ley se llama adjunción. Y ustedes se dan cuenta que consta de una premisa número 1, P, que es la que tenemos aquí en la figura, una Q, que es la segunda premisa, la tenemos aquí en la figura, y las puedo unir mediante una conjunción como conclusión, P y Q. Entonces ya tengo determinada cuál es la ley que está identificando esa expresión simbólica que me dan en el ejercicio. Ahora entonces, ¿qué me queda hacer? Definir P y Q y establecer la conclusión. Entonces, en este caso, se definió de la siguiente manera. P, estudio con dedicación, y Q, apruebo el semestre. Entonces, mi premisa número 1 es P, estudio con dedicación, que es la misma proposición simple, en este caso. Y P2, apruebo el semestre. Tengo las dos solitas, la azul, que es P, y Q, la verde, que son esta parte de la expresión. Y recordemos que según la ley, entonces, yo las puedo unir mediante una conjunción para P y Q.
Entonces mi conclusión es estudio con dedicación y apruebo el semestre. Y quedó listo el ejercicio. Tenemos otra de las leyes que son muy importantes dentro de nuestras leyes de inferencia. En el cuarto punto se utiliza mucho, se llama el Most Toledo Ponens o MTP. En este caso, la premisa número 1 consta de dos proposiciones simples unidas por una disyunción, o entonces es P o Q, está compuesta por la premisa número 2, en la cual esa premisa número 2 es la negación del antecedente de la premisa número 1, ¿se dan cuenta? Aquí el antecedente de la premisa número 1 es P, y la premisa número 2 es no P, o sea, que es la negación del antecedente de la primera. Y si esa condición se cumple o esa figura, vamos a obtener como resultado el consecuente de la premisa número 1, es decir, Q. Entonces, con esta figura, me voy para aquí, para la tablita de apoyo, y aquí ya está la ley, se llama Most Toledo Ponens, o MTP. Fíjense una cosa, la premisa número 1, dos proposiciones simples o unidas mediante una disyunción o, y la premisa número 2 es la negación del consecuente de la primera. Y obtengo como conclusión el antecedente de la primera, o también, fíjense que aquí también me lo especifica, el consecuente de la segunda, ¿sí? O sea que tengo esas dos posibilidades y aquí es donde se ve esto. ¿Ven? Esta expresión que me dieron o que me establecieron en el ejercicio es el segundo casito de acá de la modus tollendo ponens. ¿Listo? Entonces, ¿ya qué nos queda hacer? Establecer o definir las proposiciones simples para ya terminar con el ejercicio. Entonces, es la misma definición: P, estudio con dedicación; Q, pierdo la materia. Entonces, ¿cómo queda mi P1? Entonces recuerden que la P1 es, la premisa número 1 es P o Q, estudio con dedicación o pierdo la materia. La premisa número 2 es la negación de P, no estudio con dedicación. Y la conclusión, cuando se da esa condición, es el consecuente de la primera, negado, perdón, sin negar, el consecuente de la primera, o sea, Q, en este caso pierdo la materia. ¿Listo? Y ya queda listo también ese ejemplo. Este es otro que también encontraron seguramente dentro de los ejercicios que deben desarrollar. Es el silogismo hipotético. Se trabaja de la misma forma. Entonces, este silogismo hipotético, ¿de qué consta? Me dan esta figura. Fíjense que aquí en la ley, donde está silogismo hipotético, ¿dónde está que se me hizo? Acá está P, Q y R. Aquí nos dan en la figura RS, S y T. ¿Sí? Hay que asociar esas cosas, como les decía, es mirando el antecedente y el consecuente para poder definir cuál es el silogismo hipotético. Además hay una cuestión. En la expresión que nos dan para hacer el estudio, para hacer la relación, fíjense una cosa, esa expresión consta de dos premisas. Premisa número 1, R, entonces S, o sea, están unidas esas dos proposiciones simples con un condicional. Y la segunda premisa también tiene un condicional, pero entonces el antecedente de la segunda premisa es el consecuente de la primera. ¿Listo? Si se llega a dar entonces esta condición en este caso, yo puedo establecer que la conclusión para esa ley va a ser R condicional T, es decir, el antecedente de la primera condicional el consecuente de la segunda. ¿Sí? Y entonces nos vamos acá. Fíjense que aquí se cumple eso. ¿Por qué yo puedo establecer eso? Porque aquí P, entonces Q es la primera. En la segunda, el antecedente de la segunda es el consecuente de la primera.
Entonces yo puedo establecer esa relación P, entonces R como conclusión igual. Entonces, en ese caso, es un silogismo hipotético. Es muy importante definir entonces esa parte de los antecedentes y los consecuentes en estas premisas para dar exactamente con la figura que es. Suponiendo, podemos suponer, que aquí en la segunda premisa no fuera S sino T, entonces Q es otra figura diferente, ¿ok? No aplica en ese caso. Bueno, aquí entonces hicimos lo mismo que en los ejercicios anteriores, ya definimos aquí las proposiciones simples, A, R, S y T, y la reemplazamos dentro de esta figura que es el silogismo hipotético, que es la que nos dieron. Entonces aquí nos queda arriba ya todo el argumento armado después de hacer ese reemplazo. ¿Cómo queda el argumento? Pues yo reemplazo la definición o la identificación de R, S y T dentro de mi expresión y ya me queda listo el argumento. Simplemente eso. ¿Nos queda? Yo creo que esta es la última. Sí, creo que esta está la última para ese ejercicio y es la modus tollendo tollens. Entonces, inicialmente en el ejercicio me dan esta figura, R entonces S como premisa número 1, premisa número 2, no S, y como conclusión, no R. Entonces, fíjese que nos podemos ir acá a la tabla y que vamos a identificar que en la primera premisa haya un condicional. Aquí en este caso es R o S, puede ser P o Q, puede ser TR, otras letras, recuerden que eso va desde la P hasta la W. Entonces identificamos que haya una condicional y que en la segunda premisa, la negación, o sea, la segunda premisa que es negada sea el consecuente de la primera, para obtener como resultado no R, que es el antecedente de la primera. Entonces voy a mirar, voy a buscar esto. Entonces yo busco por acá, entonces, aquí hay un condicional, o aquí también hay condicional, pero aquí hay un condicional y hay una negación, ¿cierto? Y fíjense que aquí hay una negación, y la negación es del consecuente de la primera, es decir, la premisa número 2, no Q, es el consecuente negado de la primera premisa, P entonces Q. Quiere decir que entonces, en ese caso, se cumple la figura y vamos a establecer como solución no P. Y tenemos esta otra opción también, eso también es válido. Entonces, recuerden que estas opciones que están acá también se pueden presentar. ¿Listo? Y ya queda identificada eso. Lo mismo que los ejercicios anteriores, se definen las proposiciones simples. R aumenta el calentamiento global. S, hay escasez de agua. Entonces, mi premisa número 1 es R, entonces S. Entonces, aumenta el calentamiento global, entonces hay escasez de agua, R entonces S, y P2, no hay escasez de agua, la negación del consecuente, fíjense que es la verde. Como conclusión, tenemos no R, no aumenta el calentamiento global. Y se acabó el ejercicio, es muy sencillo. Listo. Aquí entonces, para el ejercicio número 3, que tienen que desarrollar ahí dentro de la guía, les dan a ustedes un enunciado y tienen que establecer la parte simbólica y establecer la ley que se aplica. Entonces, aquí en este caso me dan este enunciado o este argumento. Dice, si consumo sal en exceso, tengo riesgo de sufrir hipertensión. Si sufro hipertensión, entonces puedo sufrir un infarto. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese caso es definir cuáles son mis proposiciones simples. Recuerden que las proposiciones simples son las que están separadas por los conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Pues y, o, entonces, sí, solo sí. Entonces, en ese caso, definimos P, que es el consumo de sal en exceso, aquí. ¿Listo? Esta coma hace las veces de entonces. ¿Listo? Aquí se lee como entonces.
Entonces, por eso, esta es PUP. Luego, la otra que sigue después de aquí este conector es tengo riesgo de sufrir hipertensión y la quedó definida como Q. Aquí se me fue un error, esto está en debe ser en minúsculas, no en mayúsculas, ¿listo? Y luego dice, si sufro hipertensión, entonces, si sufro hipertensión, ¿dónde está? Es que se me hizo la hipertensión. Ah, es Q, si sufro la hipertensión, que es Q, que es esta misma de acá. Entonces, puedo sufrir un infarto. Este entonces me reparte las dos, entonces Q que ya la tenemos definida y R puedo sufrir un infarto. Me dicen, entonces identifique la ley. Entonces, en ese caso, perdón un segundito, yo le voy a dar aquí ingreso a alguien que me está viendo ingreso. Entonces, en ese caso, fíjense que mi primera premisa, entonces recuerden que es, si consumo sal en exceso, P, entonces tengo riesgo de sufrir hipertensión. Entonces, P, entonces R. Perdón, P, entonces Q. Y está aquí en azulito, que es el lenguaje simbólico. Ay, se me pasó. Luego, si sufro hipertensión, entonces, si tengo riesgo, si sufro hipertensión, que es Q, entonces puedo sufrir un infarto, R. Entonces Q, entonces R. Entonces, fíjense una cosa que si nos vamos nosotros a buscar qué figura es esa, pues esa es la que teníamos definida como el silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque entonces tenemos dos premisas unidas con un condicional y en la premisa número 2 el antecedente es el consecuente de la primera y podemos definir entonces que la conclusión es P entonces R, o sea, consumo sal en exceso, entonces puedo sufrir un infarto. Y aquí está la conclusión. Si como sal en exceso, entonces puedo sufrir un infarto. El logismo hipotético y está el lenguaje simbólico. Y listo. En este ejercicio, pues lo mismo, es otro ejemplo. Entonces, nos dan un argumento. Juliana quiere estudiar medicina o pasear. A Juliana no le gusta pasear. Juliana quiere estudiar medicina. Entonces, lo mismo, identificamos acá las proposiciones simples, P, en este caso, que está en azul. Juliana quiere estudiar. Aquí hay un conector lógico, entonces debe haber otra. Juliana quiere pasear o le gusta, si quiere pasear. Aquí se me pasó esto. Y, ¿qué nos queda? Juliana quiere estudiar medicina. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Fíjese una cosa entonces que premisa número 1 entonces es P o Q, premisa número 1, y P2 es la negación de Q, porque dice a Juliana no le gusta pasear. Entonces, cuando buscamos dentro de las leyes ahí en la tablita, vamos a encontrar que aquí tenemos la primera premisa unida con una disyunción, o sea, P o Q, igual a la que tenemos acá en este caso, y tenemos la negación del antecedente o del consecuente de la premisa número 1, en este caso es el consecuente, no Q. Entonces puedo establecer que mi conclusión es P. ¿Y qué es P? ¿Qué es P? Juliana quiere estudiar medicina. Y quedó ese ejercicio también definido. Bueno, yo me voy a pasar aquí un poquito, me voy a adelantar y vamos a empezar entonces con los ejemplos de aplicación. ¿Hasta que hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿O está más o menos claro y podemos continuar? ¿Me cuentan? No tengo chat, toca que hablen en el micrófono, porfa. Aló, ¿podemos continuar? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Listo, ok, bueno. Entonces, para el ejercicio número 4, entonces,
¿Qué pasa? En el ejercicio número 4 me dicen que tengo un argumento, que debo establecer entonces la validez de ese argumento. Tengo que definir también dentro de un contexto a partir de una parte simbólica la parte de un argumento, la parte simbólica, y aplicar las leyes de inferencia para probarla también mediante las leyes, porque pues recuerden que nosotros para ese punto debemos hacer la tabla de verdad, y en caso de que no sea una tautología, no se puede aplicar. En este caso, nosotros les podemos asegurar que van a dar tautologías porque precisamente el objetivo de ese ejercicio es que ustedes apliquen las leyes de inferencia. Entonces aquí tenemos un argumento, entonces dice si un triángulo tiene 3 ángulos, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, un triángulo tiene 3 ángulos y su suma vale 2 ángulos rectos. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos, por lo tanto los rombos no tienen 4 ángulos rectos. ¿Eso de dónde sale? De una formalización, cuando nosotros reemplazamos esto dentro de una parte simbólica que viene de esta estructura. Entonces, para este caso entonces, fíjese que nosotros hicimos lo mismo que los anteriores ejercicios, que fue identificar P, Q, o sea, las proporciones simples, y luego creamos las premisas. ¿Cómo se crean las premisas? Recuerden que entonces si un triángulo tiene 3 lados, entonces un cuadrado tiene, entonces eso es P, entonces Q, esta es la premisa número 1. Luego aquí entonces sale la otra. ¿Listo? Y vamos armando nuestra parte simbólica. Aquí está definida, entonces fíjense, P1 es P, entonces Q, es esta parte que viene definida desde acá. Aquí está la definición de P, Q, R y S. Tenemos 4 proposiciones simples en este ejercicio. Entonces, teniendo ya la estructura, aquí en mi premisa número 1, mi premisa número 2, mi premisa número 3, y la conclusión, porque fíjense que dice por lo tanto, entonces cuando dicen por lo tanto, ya quiere decir que ya va a haber una conclusión, o sea, lo que viene acá es el consecuente de toda la expresión. Dice, los rombos no tienen 4 ángulos rectos, ¿sí? No tienen, entonces es no S, porque aquí los rombos tienen 4 ángulos rectos, según lo que hemos definido. Entonces yo tengo, en este caso, 3 premisas y una conclusión a la cual tengo que llegar mediante el uso de las leyes de inferencia, y es no S. Entonces, ¿cómo inicio yo el ejercicio? Primero voy a colocar entonces las premisas. Premisa número 1, premisa número 2, 3 y la conclusión. ¿Listo? Tengo mi tablita de apoyo al lado. Y entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Lo primero que yo siempre les digo, muchachos, aquí no es aquí no, es más de observación y de malicia indígena en el buen sentido de la palabra, que de verdad otro tipo de cosas más complicadas. Es muy sencillo. Hay que iniciar por siempre yo busco aplicar esta, la que está aquí, que le estoy señalando con el cursor, la que tiene la flechita verde, se llama simplificación, porque es la más sencilla, y entonces a partir de una premisa solamente necesito una, y puedo obtener 2 más, que en este caso es P o Q. Y eso lo hacemos acá. Entonces, para hallar P4, porque tenemos 3 solamente, entonces esta la vamos a hallar P4, aplicamos simplificación, ¿sí? Esta ley, ¿a qué? A P2. Fíjense que P2 cumple esas características. ¿Cuáles son las características? La simplificación me dice que P y Q, y de ahí puedo sacar P o puedo sacar Q. Y tiene que ser con una adjunción, o tiene que ser con el conector y. Si hay otro, no los puedo separar de esa forma. Que quede claro. Y yo aquí puedo separar P y puedo ver, en este caso lo primero que separé fue P. ¿Listo? Y hallé mi P4, que es la premisa número 4. Entonces, fíjense que luego yo que tengo la premisa número 4 que acabo de hallar, que es P, y yo miro aquí la premisa número 1 y veo que P y P entonces Q, y entonces yo puedo decir, uy, yo puedo relacionar aquí algo, busco acá, oh, sí, aquí está.
Se llama el modus ponendo ponens. ¿Sí? ¿Está claro? Y en este caso puedo sacar Q. Entonces, al aplicar modus ponendo ponens MPP a 1 y 4, puedo sacar Q como P6. Fíjense que aquí saqué esta P5, perdón que se me pasó nombrar la P5, es de la simplificación. Yo les había dicho que acá de P2 puedo sacar las dos. Entonces saqué P4 y P5. Entonces vamos aquí en la parte donde apliqué modus ponendo ponens a P1 y P4, que hallé, y tengo Q, que esa es mi P6. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa puedo mirar? ¿Cuál no he utilizado yo hasta ahora de las premisas que tengo acá? Ya utilicé esta, no he utilizado esta. Entonces yo digo, bueno, venga, yo puedo mirar aquí con estas leyes que puedo hacer y me voy acá, ¿sí? Y encuentro que hay una ley que se llama la ley de la contraposición, ¿sí? Esa ley, más que ley, como unas relaciones que hay también, eh, parecidas a las leyes que utilizábamos en la parte de aritmética conmutativa, distributiva y todo eso. Y este ejercicio, aunque de pronto no les va a salir a ustedes con esa ley de la contraposición, lo traje a colación precisamente para que se den cuenta que no solamente es todo lo que ustedes tienen cositas más sencillas de las que hay. Entonces aquí hay una ley de la contraposición y me dice que si yo tengo un condicional P y Q, estos tres rayitas quiere decir equivalente también, es equivalente a cambiar el orden de P y Q, pero negando las dos unidas mediante el mismo condicional. Entonces yo como tengo acá S, entonces Q, entonces ¿qué hago? Cambio el orden y niego las dos, ¿cierto? Entonces S va a quedar negada porque aquí inicialmente en la premisa número 3 no está negada y Q está negada con otra negación, recuerden que es doble negación y queda positivo, eso es como lo decía, negativo más negativo a positivo, ¿sí? Entonces por eso tengo aquí P7 utilizando la ley de la contraposición, le cambié a P3 el sentido, el orden de las proposiciones y las negué las dos, eso es lo que hice acá. Y entonces, ¿qué me queda? Fíjense una cosa. Tengo entonces P7, que es Q, entonces no S, y tengo P6, que tengo Q solita. ¿Sí? Fíjense que esta Q y esta Q tienen algo que ver y yo me puedo ir a mirar aquí en dónde. ¿En dónde? ¿Cuál será la que puedo aplicar? Ah, y MPP también, miren. ¿Por qué? ¿Por qué MPP? Porque tengo P7, que es Q entonces no S, y y P6, que es el antecedente de esa, ¿cierto? O sea, acá. Es este caso acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No Q, en este caso, no S. Esto me hace las veces de S. Recuerden, aquí el orden de las proposiciones influye, esta es la misma letra, o sea, equivalente, eso puede ser S, T, lo que sea. En este caso, entonces, utilizando MPP entre P6 y P7, saco mi conclusión, que es no S. Fíjense, a eso es donde tengo que llegar. Y hasta aquí llega el ejercicio. Quiero saber si aquí quedó claro más o menos cómo es el desarrollo. ¿Listo? Para poder entonces seguir con el resto de ejercicios o si no, aclarar las dudas que hay acá. Me interesa que esto quede claro. Entonces, abran sus micrófonos, los escucho, porfa. Bueno, voy a salirme la presentación entonces y me voy para acá. Los escucho. ¿Hay alguna duda acerca del ejercicio? Por mi parte, no, profesor. Listo, Viviana. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Listo, bueno. Entonces vamos a continuar.
Y entonces el razonamiento es válido porque mediante la aplicación de esas leyes de inferencia llegué a la conclusión, ¿sí? Otra cosa que vi en un ejercicio que me enviaron y es que utilizaron la conclusión para hallar la misma conclusión, pues eso es una redundancia, eso no se puede hacer, ¿listo? Bueno, aquí tengo otro ejemplo, entonces lo mismo me dan un enunciado aquí, un argumento. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y habita en el océano, por lo tanto, habita en el océano y no necesita branquias. Entonces, identificamos aquí P, Q, R y S, son 4 proposiciones simples, y establecemos las premisas en la forma que lo hemos hecho ya con anterioridad. Entonces, aquí me quedan las premisas que tengo que llegar a una conclusión. ¿Y cuál es? La conclusión es, por lo tanto, habita en el océano y no necesita branquias. Es decir, S y no R. Aquí está mi conclusión. S y no R. Entonces, hacemos el mismo proceso del ejercicio anterior. Colocamos nuestras premisas en orden y entonces vamos a observar qué podemos hacer con esas premisas. Entonces, recuerden que lo primero que hay que observar siempre es si se puede aplicar una simplificación. En este caso, la simplificación la puedo aplicar aquí a la premisa número 3. ¿Por qué? Porque en esa sola premisa hay una conjunción entre P y S, y aquí me dice que esa simplificación la puedo hacer. Puedo sacar P y puedo obtener S. Y eso fue lo que hice. Entonces, la premisa número 4 aparece de aplicar simplificación simple en P3, y la premisa número 5, simplificación simple en la misma P3 y obtengo S. Es decir, separé estas dos proposiciones. Luego entonces, teniendo estas dos, hacemos lo mismo. Miren, yo tengo aquí esto que es P y tengo aquí una P, entonces Q otro condicional, y esto yo lo puedo asociar al modus poniendo ponens, porque esto está una premisa con un condicional y la premisa número 2 es el antecedente de la primera, que en este caso P es el antecedente y el consecuente, y P4 es el antecedente de esa. Entonces podemos aplicar poniendo ponen. ¿Y qué vamos a obtener? Q, o sea, el consecuente de P1, es decir, Q. Y ya voy acá. Entonces lo mismo, tengo Q, tengo S, tengo P. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda por utilizar ¿cuál otra? Esta no la hemos utilizado, ¿cierto? La 2. Entonces yo busco aquí que puedo utilizar la 2. Veo que aquí hay un condicional con una negación, ¿sí? Aquí hay una condicional con una negación. P entonces no Q. En este caso es esta misma figura, solo que es Q entonces no R. Y por acá tengo la 6, que es Q, que es el antecedente de la primera premisa. Aquí se modus poniendo pones, en este caso, que es el segundo casito. Es decir, puedo aplicarlo también. ¿Y qué voy a obtener? La negación, o es decir, el consecuente de la primera, es decir, no R. Y tengo mi premisa número 7. ¿Qué me queda por hacer? Fíjense que tengo que llegar a la conclusión que es S y no R. S ya la tengo acá solita y no R también. Entonces ya me queda aplicar una ley que se llama de adjunción. Aquí aparece, en donde yo tengo dos premisas solitas, aquí en este caso S y no R, o sea P5, premisa número 5 y premisa número 7, y las puedo unir mediante una conjunción, y de esa forma obtengo P8, que es la conclusión S y no R. Y queda la prueba de validez de ese argumento utilizando las leyes de inferencia. ¿Hay alguna duda hasta por acá en este ejercicio? ¿O quedó claro? Por ahora todo claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a hacer. Yo quería de verdad como concentrarme un poquito en esta sesión, que es lo que más me pidieron ayer en la webconferencia, pero es que en la webconferencia debemos tratar todo el tema de la unidad. Listo. Aquí tenemos entonces otro ejemplo en donde me dan un argumento.
Es un argumento larguito. Hay que definir entonces lo mismo las proposiciones simples. Aquí están en colores ya definidas las proposiciones simples. Y armo entonces con esas proposiciones y el argumento, con los conectores, armo mis premisas de esta forma. Entonces aquí digamos que al lado izquierdo está una parte que es la de donde la parte que se extrajo allá del argumento y cómo se armó la premisa. Recuerden que aquí los signos de puntuación y los conectores hay que tenerlos en cuenta porque eso es lo que me define precisamente las premisas y las proposiciones. Y llego a mi lenguaje formal. ¿Sí? Este es mi lenguaje formal. Esta es toda la estructura la estructura simbólica de ese argumento. Entonces en el ejercicio 4 pues ya nos dan esto, simplemente hay que reemplazar, o sea, aquí nos estamos devolviendo. Y nos piden establecer entonces la prueba validez de ese argumento utilizando las leyes de inferencia. Entonces, yo no me detuve anteriormente mucho en la parte de establecer proposiciones y premisas porque pues esa parte ya la explicamos al comienzo de manera detallada y pues yo pienso que eso quedó ya un poquito más claro y no les cuesta tanto trabajo. Esto sí les cuesta trabajo. Entonces, este por ejemplo es un caso en donde tenemos que tener mucho análisis porque no, a veces se nos puede enredar con digamos que porque vemos otro tipo de estructuras. Entonces, tenemos nuestras premisas, son 4 premisas y una conclusión. La conclusión a la que tenemos que llegar es Q. Y lo mismo de siempre, entonces vamos a buscar la simplificación a cual la puedo aplicar de las 4 premisas. Recuerden que se puede aplicar solamente cuando hay una conjunción, en este caso AP4, que hay una conjunción P, entonces T. Y puedo separar entonces las dos, P y T. Entonces aquí, primero separé T, P, y por aquí está T también. Entonces miren, aquí está simplificación, que es esta figura, se saca P y Q de P4. Entonces obtuvimos P y T en este caso. Aquí entonces para allá la premisa número 6, teniendo P5, que es la que acabamos de hallar, es lo mismo, yo miro aquí tengo P, esta ya la utilicé, no puedo hacer nada con esta, aquí no tengo P, acá sí tengo una P en P1. Yo digo, bueno, aquí en P1 hay un condicional también, ¿cierto? Y el antecedente de esa P1 es la misma P5, que viene siendo P2 acá en esta forma que es MPP. Por eso, entonces, yo puedo decir que puedo aplicar modus ponendo ponens, que es esta ley, a P1 y P5. Fíjense entonces que aquí P1, usted dirán, uy, pero entonces venga, profe, ¿y aquí por qué ese paréntesis y aquí eso adentro Q, entonces R qué? Quiere decir entonces que este P es el antecedente y este Q o R es el consecuente. Por eso les decía, hay que establecer, identificar antecedentes y consecuentes, porque entonces si yo veo esto y yo no sé qué es el consecuente, digo, no puedo aplicar esa ley. Y sí se puede aplicar. ¿Por qué? Porque aquí dice la ley que aquí lo único que tengo que establecer es que la premisa número 1 haya un condicional y que en la premisa número 2 sea el antecedente de la primera, que es P, para obtener Q. Entonces puedo sacar como conclusión este pedazo que es el consecuente que vendría siendo Q. Y me da acá lo que está dentro del paréntesis Q o R. ¿Listo? Entonces esa es la explicación de por qué sí se puede aplicar la ley. Y por qué de pronto ustedes no lo vieron y dicen, uy, pero ¿cómo sí? Eso no se puede. Sí se puede hacer. Listo. Aquí ya tenemos P7 que ya le habíamos dicho, mencionado que habíamos hallado por simplificación simple de P4. Y entonces, ¿qué más puedo hacer? Entonces, ¿cuál no he utilizado? No he utilizado P3, ¿cierto? De esta no he utilizado P3, P2 tampoco he utilizado. Entonces, aquí yo tengo que P3 tiene T y no R, y P7 tengo una T también, ¿cierto? Fíjense. Esto equivale a la misma modus poniendo pones que acabamos de aplicar, que es este segundo casito que está acá. ¿Por qué la puedo aplicar? Porque en P3 el antecedente está unido mediante un condicional con su consecuente negado, que en este caso es no R, o sea, es T no R, y P7
que es T, es el antecedente de P3, o sea, T. O sea que sí la puedo aplicar. ¿Y qué tengo como resultado? Pues el consecuente de P3, es decir, no R. Y tengo P8, ya mi premisa número 8 que acabo de hallar. Entonces, fíjense que yo tengo que llegar a una conclusión que es Q, ¿cierto? ¿Y Q en cuál de estas premisas hay? En esta y en esta, ¿cierto? Pero entonces, digamos que eh, si yo tengo aquí en P8, no R, entonces yo busco es acá entre P6, que hay una disyunción, fíjense, Q o R, y P8, que hay Q, que está en este caso, que es el antecedente de P6. Este caso lo identificamos acá como flechita anaranjada, modus tollendo ponens, perdón, modus tollendo ponens. Fíjense, premisa número 1, P o Q, en este caso es Q o R, o lo que me importa es esa disyunción, no es conjunción, es disyunción, y que la segunda premisa sea la negación, ¿cierto? En este caso es no R del consecuente, para obtener como conclusión Q, ¿sí? En este caso, acá tenemos, es esta figura que tenemos acá, Q, y Q es la conclusión, o sea, P9 es la conclusión, y tenemos ya la conclusión y el razonamiento es válido. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda aquí en algún paso de los que hicimos aquí en este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, por mi parte no, por el momento, pero pues de pronto ya haciendo el ejercicio que le toca a cada uno, pues lo que veo es que más bien es de mucha concentración y observar bien a dónde pues puede relacionar uno. Entonces, de pronto ya haciendo el ejercicio, si se me presenta alguna duda, pues sí lo molestaré. Claro que sí. Lo que yo les digo siempre, lo que les dije al comienzo, aquí este es un proceso de identificación, de observación y identificar los elementos. Si uno aprende a identificar los elementos de la tabla que tenemos como referencia con nuestras leyes, podemos entonces de manera muy fácil mirar las relaciones para poder utilizarlas y llegar a la conclusión. Realmente aquí no es tan complicado, ustedes se dan cuenta, es de observar, como decías tú, de mucha observación y de mucha, como les decía al comienzo, malicia Concentración. indígena. Sí, malicia indígena. Bueno, vamos a continuar entonces. Creo, yo no sé si este es el último ejercicio. Sí, este es el último ejercicio. Entonces, este también es un ejercicio que también tiene, es un poquito más complejo de los ejercicios que les dejamos y me interesa explicarlo porque precisamente de eso se trata, de que ustedes si entienden esto, ya cuando vayan a sus ejercicios es mucho más fácil. Entonces aquí, después de, hagamos de cuenta que en este ejercicio ya tenemos o nos dieron la expresión simbólica, tenemos nuestras 4 premisas, una conclusión que es no T, y nos piden, pues ya supuestamente hicimos la tabla de verdad, dio la tautología, hicimos el reemplazo de, en este caso, P, Q, R, S y T, porque eso aquí es un montón, yo veo P, Q, sí, R y S y T, y obtuvimos entonces ya en lenguaje natural allá todo el argumento. Entonces nos piden, por favor, que compruebe la validez de ese argumento utilizando las leyes. Entonces, bueno, yo te decía, buscar siempre, ¿cuál? La simplificación. En este caso debe haber una conjunción. Aquí en P1 no hay, aquí tampoco, no hay. Entonces no puedo utilizar esa, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo ver yo acá? Puedo ver que aquí hay un no P y aquí hay un P sueltico en P1 y P2, ¿sí? Entonces, el consecuente de P1 que es P es la negación o es P2, ¿cierto? Yo voy a mirar a ver cuál me puede
digamos, tener una similitud con esa. Me voy por acá, a ver, este antecedente, no, porque este no me sirve, porque está negado es el consecuente, acá Tolendo tampoco. Tollens. Entonces, Tolendo Tollens, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí está la premisa con una condicional y la segunda premisa es la negación del consecuente. Miren que aquí P2 es la negación del consecuente de P1. Entonces utilizamos por eso Tolendo Tollens entre la premisa número 1 y 2. ¿Y qué nos da como conclusión? Fíjense que nos da no P, o sea, la negación del antecedente de P1, o sea, la negación de Q o R, que es todo lo que está en este paréntesis. Este es un caso parecido al anterior. ¿Listo? Entonces sacamos no Q o R. Listo. Entonces, bueno, ya utilizamos esta y utilizamos esta. Vamos a ver si puedo utilizar entonces otras de estas con la que hallamos. ¿Listo? En ese caso, entonces, fijemos una cosa. Yo ya tengo no Q o R y tengo aquí en P3 lo mismo, solo que no está negado, pero es la misma figura, ¿cierto? Quiere decir entonces que me voy a buscar una ley en donde la premisa número 2 sea la negación de el consecuente de la primera. Y eso ya lo vimos aquí en este primer caso, y es la Tolendo Tollens, miren. Entonces, la segunda es la negación del consecuente de la primera. ¿Listo? La segunda es la negación del consecuente de la primera. Entonces puedo aplicarla y ¿qué puedo obtener? S. ¿Por qué? Porque es la negación del antecedente de la primera. O sea, en este caso de P3. Recuerden que estamos haciendo entre MTT, modo Tolendo Tollens, entre P3 y P5. Y obtengo S. En este caso la negación de no S. ¿Cuál me hace falta por aplicar? La P4, ¿cierto? Y ya tengo aquí en P6 la S y aquí tengo la no S también. Entonces, ¿qué figura es esa? Entonces yo tengo que aquí la P2 es el antecedente de la primera, ¿cierto? Esa es la MPP, modus ponendo ponens. ¿Y cuál es la conclusión? El consecuente de la primera. En este caso, consecuente de P4, es decir, no T. Y tenemos P7, que es la conclusión. Y listo, se acabó el ejercicio, muchachos. Les voy a compartir así en el chat, voy a salir de acá, de la presentación, les voy a compartir en el chat el link de asistencia para que por favor lo llenen y el link ¿de qué? El link de la encuesta de satisfacción de la sesión de hoy. El micrófono está dañado, pero sí quedó claro, listo. Bueno, aquí les acabo de compartir. Quisiera que alguien me dijera cómo le pareció la sesión de hoy, la explicación, si quedó más o menos claros los conceptos de la aplicación de leyes de inferencia. Dale, Viviana. Gracias, profesor. Bueno, hablo a nivel personal, me faltaba el ejercicio número 4, pero era que realmente no entendía muy bien lo de, pues ya finalizar el ejercicio después de las conclusiones. Sí. Pero ya con la sesión de hoy yo creería que, pues que hay que desarrollarlo para saber si ya nos quedó claro. Pero por mi parte ya, yo creería que ya. Pero Muchísimas ya, o gracias. sea, Sí, quedó señor. ya más o menos, Súper claro. ahora sí ya hay un poquito más de claridad para desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Mucho más claro. Entonces, Listo, muchísimas gracias. listo, Viviana. Bueno, ¿alguien más quiere decirme algo? Profe, sí, una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo dudas. Usted sabe que en el primer ejercicio, bueno, hay que mandar el video, ya yo lo mandé, usted ya me retroalimentó, pero mi duda es que si al finalizar, cuando tenemos que mandar ya todo el consolidado con los 4 ejercicios, ¿se tiene que volver a reenviar video o simplemente es para el ejercicio 1? Entonces, ¿qué es lo que hacen entonces? Entonces, de una vez hago la aclaración porque me han enviado algunos videos en donde ustedes están enfocándose ustedes mismos y no me muestran el ejercicio y entonces se pierde
la dinámica de la actividad, porque yo no sé de qué están hablando, en pocas palabras, ¿sí? Entonces hay que grabar el ejercicio, mostrando el desarrollo del ejercicio, sea en el documento de Word, en una hoja de papel, como quieran. Entonces, ya para el final, cuando hayan hecho el video y lo hayan subido en YouTube o donde ya en alguna plataforma donde lo pueda ver públicamente cualquiera, cuando entregan el documento final, anexan ese link del video ahí debajo del puntico número 1 que desarrollaron y listo, no es más. ¿Listo, Jennifer? Ok, profe, listo, ya me quedó claro. Jennifer, no, Yurani. Sí, señor. Listo, entonces eso es adjuntar el link del video ahí que subieron en la plataforma donde lo hayan alojado y lo adjuntan ahí en el documento y listo, no es más. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien tiene más dudas? Listo, bueno. Entonces, bueno, fíjense que fue una sesión cortica, fue una horita. Más o menos pienso que se aclararon varias situaciones que estaban como enredadas, como complicadas, como confusas. Y recuerden que nosotros ahí por Skype les estamos ayudando. Recuerden que mi horario es de martes a jueves toda la mañana. ¿Listo? De todas maneras, si me dejan los mensajes, yo se los respondo con mucho gusto. ¿Listo? No se les olvide llenar el link de asistencia y el de percepción de la actividad de hoy. Muchas gracias a todos por su puntualidad hoy en la sesión. Yo sé que